Ahí está. Ahora. Hola, buenas noches a todos, a todas, todos. En este momento pues, comenzamos el segundo programa, el segundo Kelkun de la cuarta temporada. Para esta noche tenemos invitado a Víctor Bahamonde, que nos va a hablar sobre un tema sumamente interesante y que yo pienso que nos concierne a todos, que es los municipios comunitarios. Cómo la gente incide, cómo participa en las decisiones del municipio. Yo creo que es un tema bastante interesante y importante para ir construyendo democracia en nuestro país. Así que sin más preámbulo dejo a Víctor para que comience a comentarnos y hablarnos de esta idea, de esta idea para mí maravillosa que es el municipio comunitario. Víctor, te dejo. Gracias. Gracias, Jorge. Saludar a todas las personas que están conectados, a las y los panelistas del constituyente de hoy. Voy a presentar también, como lo hizo Jorge, el tema. El título es Municipios Comunitarios o Municipalismo Comunitario y Proceso Constituyente, es decir, cómo en el proceso constituyente se pudiera dar una nueva discusión sobre la actualidad de los municipios. ¿Se entiende ahí? Ahí creo que se había apagado. Ya. Primero, yo creo que voy a empezar del inicio de cuando nosotros imaginamos la palabra municipio, ¿no? Tenemos esa concepción de que muchas veces se dice que el municipio es la primera entrada al Estado o es la institución más cercana de alguna manera a la ciudadanía, porque es la parte del Estado que tiene mayor visibilidad en los territorios. Pasa mucho que las comunidades y las personas se acercan muchas veces al municipio, conocen a las autoridades locales que administran el municipio, y por eso se logra entender esta primera idea de que en el fondo es la primera entrada o la institución más cercana del Estado a la comunidad. Sin embargo, pudiéramos cuestionar esa tesis diciendo que en el fondo hoy día los municipios no son la primera entrada al Estado, sino más bien son como la última frontera, por decirlo de alguna manera. Es la parte más dejada de lado de la historia del Estado chileno y donde han habido menos cambios o menos transformaciones en los últimos siglos, incluso, de la estructura completa del Estado. Cuando nosotros entendemos el Estado como una institución que administra un territorio donde existe ciudadanía, ¿cierto?, que se ejerce de distintas maneras, una nacionalidad que hemos cuestionado, por ejemplo, en este proceso constituyente, que en el caso de Chile la constitución política lo denomina solamente a partir de la designación de chilenos y chilenas. Por ejemplo, no existe la posibilidad de que existan otros pueblos que constituyan este territorio y por tanto participen de la administración del Estado. Tenemos como esta visión, ¿cierto?, de que los municipios en ese contexto de que en el fondo el Estado es esta gran estructura que se divide entre los tres grandes poderes, pero además el poder ejecutivo, que es el que administra temporalmente el Estado, se organiza también a través de ministerios, por ejemplo, donde se ejercen o se ejecutan políticas públicas. ¿Cuáles son las políticas públicas? En el fondo son las acciones que el Estado emprende para determinados problemas que tiene la sociedad y que aborda fundamentalmente en el Estado chileno a partir de una tecnocracia, es decir, que técnicos, expertos designan un diagnóstico de una determinada problemática, luego se desarrolla un proyecto fundamentalmente, o un programa, o un plan para un determinado problema, y se termina ejecutando eso en distintos territorios. En ese marco, ya tenemos el primer problema que tenemos hoy día con los municipios en Chile, que tiene que ver con esta dificultad de relación entre el Estado central, fundamentalmente caracterizado con el presidente de la República y los ministerios, y su relación con los municipios. ¿Por qué?
porque hoy día fundamentalmente los ministerios tienen planes y programas que ejecutan en los territorios y que le entregan como responsabilidad para su ejecución a los municipios, sin tener, por ejemplo, muchos de ellos asociados recursos o una serie de herramientas que necesitan los municipios para poder trabajar. Doy un ejemplo. Hoy día, por ejemplo, en la Cámara de Diputados se puede hacer una ley donde la velocidad máxima de las ciudades no sea 60 kilómetros por hora, se baje a 50, y haya que cambiar todos los carteles de las ciudades. Se hizo la ley en el Congreso, la ley se publica, ¿cierto? El Ejecutivo, el gobierno patrocina la ley se ejecuta, sin embargo, llega como una orden en los municipios que hay que cambiar todo la señalética, pero no hay recursos para eso. ¿Sí? No vienen recursos asociados a muchas leyes que se van creando. Por tanto, los municipios tienen que echar mano a postular a proyectos, por ejemplo, por eso existen, por ejemplo, esto llamado el FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, donde existen dineros de emergencia o dineros para destinar algunas inversiones regionales, donde se puede echar mano para ciertas políticas que van cambiando en el tiempo. No solo para eso, sino que además, de alguna manera, el municipio tiene que autogenerar recursos para ejecutar todo este tipo de situaciones. Dicho eso, si entendemos la historia del municipio en Chile, yo al menos creo que la última gran reforma que se hizo fue la primera, la que dio origen a los municipios en Chile. Eso fue en el año 1891. Solo para contextualizar qué pasó en el año 1891, en ese entonces veníamos saliendo de la primera etapa de la República, donde, bueno, todos hemos sabido que, cierto, en 1810 se inicia el proceso de la Junta de Gobierno. Eso se cristaliza, digamos, el proceso de independencia en 1818. Sin embargo, hasta 1833 tendríamos una serie de ensayos constitucionales, distintas constituciones que fueron una detrás de otra, para que se impusiera en el año 1833 la Constitución portaliana, ¿cierto? Y esa constitución autoritaria que creó Portales fundamentalmente para establecer las condiciones que el Estado debería crear para que el mercado se desarrollara en el país. Y lo digo también porque Portales, por ejemplo, era un empresario, era un mercader, era una persona que tenía negocios en el estanco, en las bodegas, en los cabotajes portuarios en Valparaíso, por tanto tenía intereses dentro de que el Estado asumiera generar condiciones para el desarrollo empresarial en el país. El año 1833 se crea esa constitución, pasamos como 4 periodos de presidentes que duraron como 10 años, hasta llegar a la Guerra del Salitre, 1879, donde llega gran cantidad de recursos al Estado por la anexión de toda la zona del Norte Grande, ¿cierto? Toda la zona salitrera, minera, ingresan muchos recursos al Estado, a las arcas del Estado, y esa, bueno, una de las tesis también que existe en historia de por qué se generó esa guerra, fue fundamentalmente porque el año 1874 hubo una gran crisis mundial donde se contrajo la economía y la burguesía nacional en Chile decidió conquistar a través de la violencia de la guerra no declarada, una guerra de invasión, a la zona centro-norte del país, perdón, a la zona norte grande del país, donde después, año 1883, termina la guerra. Imagínense, al año 1891 pasan pocos años donde había que repartir o decidir qué hacer con esa gran cantidad de recursos que ingresaron al Estado. Evidentemente estamos hablando de un Estado muy distinto al de la actualidad, o sea, un Estado administrado fundamentalmente por hombres, administrado fundamentalmente por personas que sabían leer y escribir, y además por personas que tuvieran propiedad, es decir, no cualquier persona tenía ciudadanía, sino que solo los que tenían propiedad podían ejercer cargos públicos y ser electos. Por tanto, menos de un 3% de la población ejecutaba y ejercía el poder político. Ellos tomaban las decisiones. Y en ese contexto, en el año 1891, se genera una guerra civil en el gobierno de Balmaceda, donde
se disputa cómo gastar esos ingresos que habían llegado de la minería. La tesis de Balmaceda era que esos recursos tenían que repartirse en obras públicas, en escuelas, en puentes, en ferrocarriles, que dieran la posibilidad de socializar los recursos, y la tesis de la aristocracia, la tesis de los conservadores fundamentalmente era acaparar gran parte de esos recursos, y se genera una disputa entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, es decir, entre el gobierno y el Congreso. Recuerden que el año 1891 se da como inicio de un proceso en Chile que se llama el parlamentarismo, ¿sí? El parlamentarismo, donde en el fondo el Parlamento tenía gran poder de poder incluso vetar algunas políticas del Ejecutivo, del gobierno. Bueno, en ese contexto nace el año 1891 esta ley denominada Ley del Municipio Autónomo. ¿Qué significaba esto? Que en el fondo los municipios tenían que organizarse como una estructura dentro del Estado, pero que en la práctica significó que los latifundistas y los terratenientes que concentraban el poder en un territorio, ahora construían una institución pública denominada municipio, y los primeros alcaldes, por ejemplo, fueron precisamente los terratenientes, es decir, pasaron de ser dueños de la tierra a ser los alcaldes, o como decimos hoy día, los patrones de fondo de un territorio, ¿sí? Eso ocurre fundamentalmente durante todo el periodo parlamentario, que dura hasta el año 25 más o menos, cuando se crea la Constitución de 1925, que se hizo ahí una pantomima de asamblea constituyente, donde se juntaron sectores de la sociedad en disputa con estos señores acaudalados que administraban el Estado, que invisibilizaban todas las problemáticas sociales que existían, y que en definitiva fue pantomima porque se les hizo debatir, deliberar, etc. Sin embargo, después el presidente designó a un grupo de redactores de la Constitución que no recogieron ni el 20% de lo que se había discutido en ese proceso. Solo lo entrego como dato, como para analizar el proceso de los municipios en torno a lo que estamos viviendo hoy día de proceso constituyente. Luego de eso, hay que entender algunas fechas importantes. Yo creo que la actualidad hoy, que tenemos hoy día en los municipios en Chile, tenemos en ejecución prácticamente el mismo proyecto de 1891, es decir, hoy día todavía seguimos teniendo una autoridad que concentra todo el poder en las comunas, el alcalde, prácticamente un señor feudal en las comunas, que tiene muy poco de poderle contrarrestar su poder de iniciativa política en las comunas. Y quien desarrolló un proyecto que hoy día ha incidido en el municipalismo que tenemos hoy fue Pinochet, a partir de dos grandes leyes orgánicas. Una, la de regionalización, es decir, crear estas regiones que tenemos hoy día, básicamente responden al mismo diseño que hizo la dictadura en el año 74, dividió todo el territorio en estas regiones que tenemos hoy, y además hizo el año 84, después de la Constitución Política del 80, hizo esta denominada Ley Orgánica Constitucional de Municipios, que tenemos hasta hoy día. Y ahí se designan cuáles son las funciones principales de la municipalidad, y la designa a esta institución no como un gobierno local, sino como una administradora de un determinado territorio. Por tanto, hoy día se entiende, una de las tesis que hay que entrar a discutir, digamos, en este proceso de constitución, es que hoy día los municipios en Chile no son un gobierno local. No existe un gobierno local, no tienen capacidad de generar gobierno, sino más bien administran un territorio. Y queda claro, por ejemplo, lo que acabo de decir hace un rato, donde el gobierno central, por ejemplo, designa leyes, o junto al Parlamento crean leyes, y finalmente tanto los ministerios como las leyes que se van creando tienen que ser ejecutados en los municipios sin ninguna capacidad, por ejemplo, para poder desarrollar esto. Ahí hay un problema grave de financiamiento de los municipios. Hoy día, si nosotros nos preguntamos cómo se financian los municipios, y podemos entender que hasta la creación del Fondo Común Municipal, que es algo muy importante, que se crea también en dictadura,
Antes del Fondo Común Municipal, bueno, yo creo que eso existe hasta hoy día, el financiamiento de los municipios sigue siendo muy precario, ¿sí? Es muy precario. Prácticamente se busca que los municipios se autofinancien. Por eso también se habla de que es una institución, una corporación autónoma, que no depende de otros, ¿cierto? Que tiene que generar su propio financiamiento. Sin embargo, este mecanismo llamado Fondo Común Municipal busca generar una política redistributiva entre los municipios con mayor recursos y los municipios con menos recursos. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿De cuánto dependen cada municipio del Fondo Común Municipal? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cuáles son los municipios que más plata tienen? Bueno, los municipios que más plata aportan al Fondo Común Municipal son menos de 10 municipios. Y en particular son casi 4 municipios, principalmente Lo Barnechea, Vitacura, Providencia, Las Condes. También Viña del Mar, por el casino y otros ingresos que tienen, y Santiago Centro. Son las comunas que más aportan al Fondo Común Municipal, ¿sí? Esas comunas, por tanto, dependen menos del Fondo Común Municipal, es decir, tienen muchos recursos propios y dependen poco del Fondo Común Municipal. ¿Qué pasa con nuestras comunas, por ejemplo, en Chiloé? ¿Qué pasa con comunas del resto del país? Hoy día en Chile hay 346 comunas. Estamos diciendo que menos de 10 financian casi a todas. ¿Qué pasa con el resto de las comunas? La mayor parte de las comunas en Chile dependen entre un 60 y un 80% del Fondo Común Municipal. Es decir, casi no generan ingresos. O sea, si no existiera el Fondo Común Municipal, si no existiera este mecanismo de redistribución, esas comunas no tendrían cómo financiar. Así es. No tendrían qué hacer. Ahora, eso suena en la práctica como que en el fondo las municipalidades hoy día administran una crisis. Y es verdad. O sea, hoy día los municipios en Chile administran una quiebra. Están prácticamente todos quebrados, gastan más la mayor parte de lo que ingresa, y por otro lado, en la práctica administran pobreza. No administran recursos para poder generar gobierno, que era lo que discutíamos hace poco. O sea, no se puede generar gobierno si no existen las potencialidades para poder ejecutarlo. Esa es la realidad que tenemos. Por otro lado, bueno, ya dije, la tesis que hoy día tenemos en el municipalismo en Chile es fundamentalmente la tesis de 1891, es decir, de los municipios autónomos, que en realidad no pueden ejercer autonomía, y por otro lado, la política de la descentralización creada en la dictadura, a partir de la construcción, por ejemplo, de las actuales regiones. Por tanto, lo que hacen los municipios hoy día es reproducir la desigualdad. O sea, hoy día los municipios administran pobreza, pero también mantienen o prolongan la desigualdad territorial. Es decir, si pocos municipios, y que además hay que decirlo, por ejemplo, en el plebiscito fueron los municipios donde ganó el rechazo, es decir, que se mantenga la actual constitución, son los municipios que se ven favorecidos con este proceso de estructuración desigual del territorio. Y ahí voy a dar algunos datos que yo creo que son relevantes para poder entender el país. Uno, por ejemplo, ya dije, en Chile existen 346 comunas que administran distintos territorios y cantidad de habitantes, pero por otro lado, existen municipios que son ficticios, hay que decirlo. Casi 30 municipios en Chile tienen menos de 1000 habitantes. Doy 2 ejemplos. Por ejemplo, el municipio de Ollagüe, que queda en la frontera con Bolivia, tiene 300, al 2012 al menos, tiene 332 habitantes. Tiene un municipio, tiene un alcalde, concejales, que no viven en Ollagüe, ¿sí? Que operan una vez a la semana, que suben desde Antofagasta o desde Calama a ejercer un consejo municipal arriba, en el altiplano, pero que no son del territorio. Probablemente tiene una historia vinculada a su territorio, pero en la práctica es un municipio que no tiene capacidades de gestión. Doy otro ejemplo, el municipio de Timauque, en la Tierra del Fuego.
423 habitantes. Ese municipio del que hace unos pocos años era noticia porque decían que te vas a vivir a Timauquel, te regalamos 1 hectárea de tierra, una casa y puedes vivir gratis. Bueno, yo creo que aquí hay otro desafío, ¿no? Es decir, si la dictadura nos propuso el diseño administrativo que tenemos hoy día, si nos propuso las regiones que tenemos hoy día, diseñadas bajo criterios económicos y militares, ¿vamos a continuar con esa división político-administrativa o vamos a pensar otra? Esa es la primera. La segunda, ¿qué vamos a hacer con los municipios que tenemos hoy día? ¿Cómo los podemos repensar? Porque además existe durante las últimas décadas el imaginario de que si es que yo tengo mi propio municipio voy a tener más recursos. Es como la tesis de que en realidad hagamos de esto una región porque vamos a tener más recursos que administrar. Bueno, en la práctica los estudios que existen de las nuevas regiones, desde Valdivia, Arique, Parinacota, e incluso la región de Ñuble, es que al pasar de los años, los 2 o 3 primeros años, se nota una cantidad de recursos distinta a la anterior, porque esa comuna que antes era capital provincial pasa a ser capital regional, administra más recursos, pero al pasar de al menos 4, 5, 10 años, se puede analizar que en el fondo no ha habido un cambio muy sustancial, por ejemplo, en el haber creado una nueva región. Y lo mismo ha pasado con las nuevas comunas que se han creado. Es decir, esa tesis de que en realidad deberíamos tener nuestra propia comuna, separarnos de, por ejemplo, en Chacao, hoy día yo sé que hay gente que quiere Chacao comuna. Bueno, yo al menos pienso, y por lo que he estudiado, que crear nuevas regiones y crear nuevas comunas no termina con el problema del centralismo y el autoritarismo. Es más, en las comunas se reproduce, por ejemplo, el superpresidencialismo que tenemos en el Estado central, se reproduce también en las comunas, es decir, los alcaldes hoy día son superalcaldes con toda la capacidad de gestión que puedan tener y no existe ningún tipo de poder interno en la comuna que contrarreste esa posición. No lo hacen los concejales, no tienen poder para eso, y tampoco lo hace la ciudadanía, no tiene el mecanismo legal para hacerlo. El año 2012 se creó la ley, bueno, se cambió, se perfeccionó la ley 20.500. ¿Qué dice la ley 20.500? La ley 20.500 es la ley de participación ciudadana. ¿Qué se hizo en esa ley? Porque evidentemente, imagínense el 2012, posterior al 2011 y las movilizaciones, entregaron, comillas, más participación a algunas instituciones. En los ministerios, por ejemplo, se crearon COSOC, que son los consejos de la sociedad civil. También pasó eso en los municipios. Los municipios debieran tener un COSOC que es el Consejo de la Sociedad Civil, donde la comunidad pueda ejercer participación en la municipalidad en las decisiones. Sin embargo, se han convertido, la mayor parte de los municipios en Chile no tienen COSOC, nunca hicieron caso a la ley, porque es una ley más bien que propone, que no obliga, y fueron designados, muchos de los dirigentes y dirigentes que participan en los COSOC fueron designados por el alcalde de turno en un porcentaje, la mayor parte de ellos cercanos al alcalde, la menor parte minorías disidentes o críticas, para no generar mayor problema o roce dentro de la administración. Por tanto, fue un saludo a la bandera los COSOC, y que hasta hoy día no han sido obligados los municipios o los ministerios a que la participación que se ejerce a través de los COSOC sea vinculante, por ejemplo. Con esto voy a ir cerrando para ir después discutiendo. Por tanto, ya dije, por ejemplo, una de las cosas que hoy día tiene atosigados los municipios, y uno va de repente y dice, ¿cómo si el municipio no tiene plata? Están en quiebra, se administran pobreza. Uno va a la municipalidad y cada vez hay más cargos. O sea, llegan más funcionarios, más profesionales, etcétera, etcétera. Bueno, la mayoría de ellos vienen asociados a un programa de gobierno. Es decir, llegó el programa, no sé, Quiero mi barrio, como se está ejecutando hoy día en Ancud, por ejemplo, y el municipio le llegan los recursos y tiene que ejecutar ese programa, y ahí hay dinero, por ejemplo, para contratar a algunos profesionales. ¿Qué se hace? Como en la mayoría de los municipios, bueno, se
se intenta hacer procesos transparentes de concurso a los cargos públicos. Sin embargo, la mayor parte de ellos termina siendo bolsa de trabajo que los alcaldes ocupan para entregar o pagar favores políticos. Voy a decir algo también que yo creo que Ancud al menos no es muy atingente en torno a los municipios. No todos los municipios en Chile, 53 de ellos, de los 346, 53 de ellos tienen corporaciones de educación y salud. Ancud tiene uno. Y las corporaciones de educación y salud fueron creadas en la dictadura para que los municipios puedan administrar educación y salud. Una política también desarrollada por la dictadura. Sin embargo, antes de que termine la dictadura, se terminó la posibilidad de crear corporaciones municipales, porque efectivamente, al tener autonomía financiera, pero recibir dinero del Estado, se convirtieron en bolsas de trabajo donde los municipios, fundamentalmente el alcalde, quien preside las corporaciones, echaron mano a los dineros públicos para educación y salud para pagar favores políticos. Y eso no lo digo yo solamente, lo han dicho estudios que se han hecho hace rato, en la Subdere, por ejemplo, en Contraloría, donde las corporaciones municipales hoy día están siendo focos de fiscalización permanente, porque hoy día, y doy un dato, por ejemplo, Ancud tiene un presupuesto municipal de 18.000 millones de pesos al año pasado. 18.000 millones de pesos, que uno diría es mucha plata, sí, es mucha plata, y probablemente muchos de nuestros municipios en Chiloé sean la empresa más grande de toda la comuna. ¿Sí? Hay comunas en Chiloé de muchos habitantes y otras no tanto. Comunas como Ancud y Castro, que tienen sobre 40.000 habitantes, y comunas como Curacao de Vélez, que tienen más o menos 5.000. ¿Cierto? Entonces, por tanto, el municipio se convierte en el espacio de la ciudad o de la comuna donde hay más cantidad de recursos, donde llegan más cantidad de recursos. Por tanto, se convierte como en un botín. ¿Sí? Llegar al poder a una comuna significa un botín que repartir. Bueno, lo mismo pasa, por ejemplo, en este caso en Ancud. En Ancud hay 18.000 millones de pesos de presupuesto, variado desde lo que llega al Fondo Común Municipal, de presupuesto propio, de pago patente, una serie de cosas. Sin embargo, la corporación municipal tiene 1.2% más recursos que la municipalidad. Es decir, la corporación municipal tiene más recursos que la municipalidad. ¿Se entiende? Es decir, si uno piensa cuántos médicos, cuántos personal administrativo, cuántos profesores, cuántos auxiliares, cuántos trabajadores tiene la corporación municipal, a veces son 10 veces más o mucho más que los funcionarios municipales. Eso implica a que, evidentemente, la corporación municipal es más atractiva para los alcaldes que los municipios. Por tanto, por ese lado, se han visto vetas de corrupción muy grandes en los municipios que todavía tienen corporaciones municipales para la educación y la salud. Porque llegan, imagínense, los subsidios de todos los colegios, de todos los estudiantes, llegan los subsidios del Ministerio de Salud para la administración de los ECOF, de los CEFAM, de toda la salud primaria, ¿cierto? Que administran los municipios. No así los hospitales que administra el ministerio a través de sus servicios en las provincias. Eso, yo creo que hoy día los desafíos que tenemos en torno al proceso constituyente son muchos. Yo creo que una tarea importante comprender el rol que hoy día juegan los municipios en la política de las comunidades, y ahí voy cerrando con esto. Cuando nosotros hablamos de municipalismo comunitario, si uno busca, por ejemplo, no va a encontrar gran bibliografía sobre municipalismo comunitario. Nosotros con algunos compañeros hace hartos años, más de 10 años, venimos reflexionando sobre el tema de los municipios, porque para nosotros también es la última frontera del Estado, y muchas veces ni siquiera el acceso de la ciudadanía, el portafuego del Estado al ingreso a la participación de la ciudadanía en la administración pública. Por tanto, muchas veces nos preguntábamos, porque veníamos de una tradición más de la construcción de poder popular, de organizaciones sociales, movimientos sociales,
nos encontramos muchas veces en contradicción con los municipios, quienes manejaban más recursos, y muchas veces, sobre todo en nuestras comunas como en Chiloé, los municipios se convierten como como en la voz y en el oído más perverso de la comuna, porque en el fondo nadie quiere hacer nada porque lo va a escuchar el alcalde. Nos ha pasado en muchas comunas donde queremos organizar, por ejemplo, comunidades críticas de lo que se está haciendo, pero muchas de ellas desisten porque los alcaldes ejercen represión, básicamente ocupando su poder de generar empleo en la comuna a ciertas personas. Creo que esto de las listas negras en las comunas para los trabajos en todo lo que tenga que ver con el municipio, tanto en colegio, en el sector de la salud, como en la administración pública, existe. Por tanto, yo creo que dentro de esos desafíos está entender qué es lo que tenemos hoy día, cómo este municipalismo comunitario, que de alguna manera es una propuesta, es decir, no es que podamos buscar y aprender mucho de municipalismo comunitario, podemos entender desde dónde, por ejemplo, se saca la raíz del concepto. Quienes han desarrollado tesis de transformación de municipios en el mundo, fundamentalmente existe, yo creo, este tipo de municipalismo en Bolivia. Por eso se habla, por ejemplo, en Bolivia de un Estado comunitario, es decir, de reconstruir la comunidad para que la comunidad pueda participar dentro de las decisiones públicas. Hay una concepción distinta al municipio en América Latina que en Chile. En América Latina hay más o menos 15.000 municipios, más o menos. Ya decíamos que en Chile hay alrededor de 346. El domingo pasado se eligieron alcaldes y concejales en Brasil, en 5.500 municipios, países muy distintos, ¿cierto?, a la concepción municipal que tenemos hoy día, y también han desarrollado una tesis distinta al concepto municipal que tenemos hasta hoy en el País Vasco, por ejemplo, donde se ha intentado hablar de un municipalismo comunitario, es decir, donde la comunidad tenga participación directa en las políticas públicas que se generan en la comuna. Participación directa significa incidir, pero también significa proponer y significa diseñar. Es decir, hay algunas cuestiones que se están haciendo de manera participativa en el mundo y hay experiencias bien conocidas en eso, como Curitiba, por ejemplo, en Brasil, donde se han hecho presupuestos participativos, en Medellín, en Colombia, donde las comunidades participan, por ejemplo, en el diseño de las políticas patrimoniales, por ejemplo. Bueno, en distintos sectores de la administración pública hay experiencias importantes donde los municipios tienen relevancia. Sin embargo, este concepto de la comunidad rearticulada para ejercer poder a través de los municipios es algo que se está recién haciendo hace un par de décadas. No hay mucho de eso. Yo creo que básicamente un desafío. Si en Chile tenemos estas dos tesis, es decir, la tesis del año 1891, el municipio autónomo, y la tesis de la dictadura, es decir, diseñar un municipio más una regionalización ligada a esta administración político-administrativa, valga la redundancia, militar y económica, yo creo que ahí tenemos que, y con esto cierro, debatir dos cosas. Una, cómo efectivamente construimos la posibilidad de tener gobiernos locales, que a lo mejor ni siquiera son solamente asociados a la municipalidad, que probablemente el desafío no sea atomizar, es decir, no crear más municipios pequeñitos administrando pobreza, sino crear municipios parecidos que se unan y puedan construir estructuras municipales más sólidas. Doy un ejemplo acá en Santiago, por ejemplo, cuando uno dice La Granja, 3 comunas, La Granja, no sé, San Ramón y El Bosque. ¿Cuál es la diferencia entre esas 3 comunas? Ni siquiera uno sabe cuando cruza la calle dónde está, en qué comuna. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en caso de Quinchao, de la comuna de Achao y de Curacao de Bel? ¿Cuál es la diferencia? Fuera de que existen 2 poblados habitados y de alguna manera existen pequeñas ciudades. Pero ¿cuál es la diferencia entre los municipios?
cuánto administra cada cual que los hace estar separados y no puedan converger para administrar públicamente un territorio de manera más coordinada. ¿Cuál es la diferencia? No sé, entre incluso varios municipios de Chiloé, que más allá de la cercanía o la lejanía territorial, seguimos administrando pobreza. Ese es un desafío, entonces, repensar el municipio para poder construir gobiernos locales. Y el segundo desafío creo que tiene que ver, y es muy relacionado con los municipios, con la descentralización. Muchas veces se dice, mientras más regiones construyamos nuestra región de Chiloé y vamos a solucionar todos nuestros problemas. Yo creo que hay que dicotomizar esto. O sea, hay que poner en contradicción esta tesis de que en el fondo la regionalización, que es un proyecto de la dictadura, es un proyecto que hoy día los sectores progresistas o de izquierda puedan recoger tan fácilmente, el proyecto de la regionalización sea lo mismo que crear autonomía en los territorios. Hoy día no es lo mismo. Hoy día la regionalización significa desconcentración del poder, fundamentalmente sacar responsabilidades de la zona de Santiago y llevarlas a regiones, pero finalmente quien corta las grandes políticas es Santiago. O sea, la regionalización que hoy día tenemos no termina con el centralismo, no termina con el centralismo. Y es más, el presidencialismo en Chile se sigue fortaleciendo. El superpresidencialismo en Chile se sigue fortaleciendo. Yo he escuchado, por ejemplo, estas últimas semanas cuando se ha hablado desde la derecha, por ejemplo, cuando se dice que el Parlamento hoy día quiere gobernar. No sé si lo han escuchado, que en el fondo el Parlamento hoy día quiere tomar iniciativas de gasto público. Los diputados y diputadas no pueden crear una ley, por ejemplo, que implique gasto público. No pueden, por ley. Por constitución no se puede. Porque efectivamente lo único que pueden administrar el gasto público es el presidente de la República. ¿Qué hacen entonces los parlamentarios? Crean leyes que no impliquen gasto. Y por otro lado crean mociones, es decir, pueden proponerle al presidente que el presidente recoja su proyecto y lo presente el presidente, no los parlamentarios. Sin embargo, este último tiempo se ha visto que las y los parlamentarios han presentado proyectos que implican, en algunos casos, gasto público. Y sobre todo lo han hecho a partir de la pandemia, porque, por ejemplo, el gobierno se ha dicho, ha llegado tarde a todo, no ha entregado grandes soluciones y, por tanto, ha tenido que el Parlamento tomar la iniciativa de generar ciertas políticas que terminan siendo ley, que implican gasto público para entregarle a las personas. Un ejemplo, el gobierno se opuso a la prolongación del postnatal para que las personas, las mujeres que tuvieron hijos durante la pandemia pudieran tener más tiempo y que puedan financiarse esa estadía. Sin embargo, el gobierno dijo que eso era inconstitucional. Lo puso inconstitucional, es decir, el Parlamento no puede proponer una ley que implique gasto público, inconstitucional. Por tanto, ¿cómo hoy día, a través del repensar la regionalización, que probablemente no sean regiones, sino otro tipo de cosas, por ejemplo, Estado autónomo pueden ser, o regiones autónomas, territorio autónomo, como podamos llamarle, tengan otro diseño geográfico, económico, político, cultural. Cultural hoy día ni siquiera se toca. Que pudiera aglutinar fuerzas entre las regiones que hoy día existen, entre las comunas que administran pobreza hoy día, para la mejor de la administración pública, con mayor participación, con autonomía territorial, porque tampoco yo creo que la idea es poder generar, yo creo que hay gente que piensa eso, por ejemplo, en la administración del agua, no se trata solo de nacionalizar el agua, y que la administre solo el Estado, como en algún momento se pensaba, por ejemplo, con la educación o la salud, que se renacionalice, que el Estado, que el Ministerio lo vuelva a concentrar en Santiago. Yo creo que no podemos volver a esa receta, podemos rediseñar la política pública, podemos rediseñar el modelo de gestión para que en algunas regiones, por ejemplo, puedan tener su empresa sanitaria autónoma, o algunas provincias como Chiloé pueda tener su empresa sanitaria autónoma, por ejemplo, pueda rediseñar la distribución de los derechos de agua en su provincia a partir de la unidad geográfica, por ejemplo, y así con una serie de cosas que yo creo que sería interesante poder analizar. Lo último, piensen, por ejemplo,
la dificultad de pensar este nuevo rediseño del aparato público con la región de Arica y Parinacota. Hoy día la región de Arica y Parinacota son 4 comunas. De esas 4 comunas, más del 90% solo vive en una, en Arica. Por tanto, ¿qué diferencia existe entre el alcalde de Arica, que prácticamente es el alcalde de toda la región, con el gobernador regional, por ejemplo, con el gobernador provincial? Por ejemplo. Gobernador provincial que vive en Arica, alcalde que vive en Arica, intendente que vive en Arica. Es decir, toda la autoridad está en una sola comuna. O sea, y toda la administración pública está en una sola comuna. O sea, yo creo que habría que rediseñar en función de otros criterios. ¿Sí? Por ejemplo, hoy día, claro, Arica tiene una similitud con otras comunas costeras del país del norte. Sin embargo, la zona del altiplano, ¿sí?, que no tiene mucha conexión con la zona de la costa, pudiera ser una sola comuna completa, un cordón completo del altiplano desde lo que hoy día es la comuna de General Lagos, por ejemplo, la primera comuna de Chile de General Lagos, bajando por toda la cordillera, una comuna cordillerana que aglutine otras comunas cordilleranas y que puedan administrar, por ejemplo, políticamente un territorio. Y solo para hablar de Chiloé en esta última parte, creo que es importante, por ejemplo, que pensemos qué Chiloé queremos desde el punto de vista de la administración pública. Si vamos a tener el mismo concepto de provincia, archipiélago que tenemos hoy día, o vamos a pensar, a partir de la historia de Chiloé, que podemos efectivamente construir un proceso con la parte sur, o la parte sur de la provincia de Yanquihue, o la parte norte, que es lo mismo, del canal de Chacao, la provincia actual de Palena, por ejemplo, que antiguamente, antes de los años 90, era conocido como Chiloé continental, o la región de, una parte del norte de la región de Aysén, con el archipiélago de las Huaytecas, por ejemplo, el archipiélago de los Chonos. ¿Cómo podemos repensar o rediseñar ese territorio político-administrativo que nos pudiera dar señales de qué otro municipio pudiéramos pensar en este proceso constituyente? Eso. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Bien clarificador tu exposición. Además, interesante porque es un tema que no se toca mucho. Aquí siempre se habla o sea, igual nosotros centralizamos nuestro pensamiento de la importancia de los diputados, senadores, del presidente, todo lo que sucede en Santiago, pero no lo que está sucediendo en nuestras comunas, y no pensamos en nuestras comunas, sino que vemos la posibilidad de cambiar el Estado también desde arriba. Y con tu exposición nos da la posibilidad de repensar el Estado desde los municipios, que por lo menos desde mi posición es la parte que está más cercana con la gente. Y yo creo que por eso que los municipios tienen tan pocos recursos y son tan minimizados, porque es donde está el contacto directo con la gente. Y también me parece interesante lo que mencionaba de que el municipio comunitario no es una cosa media hippie caída del cielo, sino que existen, tú nombraste algunos. A ver si me permite, yo podría nombrar los municipios que se crearon en México y municipios autónomos que se han creado en México, no solamente al alero del movimiento zapatista, sino que hay municipios que han tenido su problemática y han tenido que decidir por sí mismos. Si quieren, pueden nuestro auditorio en Facebook y nosotros mismos ver la creación del municipio de Cherán en México, que es una experiencia bien significativa, donde la gente hizo un basta de corrupción y tomó la rienda la misma gente en Cherán se tomó el municipio y la gente es la que lo administra. Y ellos crearon su propia forma de gobierno, cómo se eligen,
hay revocatoria, qué sé yo. Entonces hay mucha experiencia de autonomía, ya sea institucional a través de ley o qué sé yo, pero también hay experiencias donde la misma gente es la que comprende que una cosa importante y que le hace sentido a su vida es el municipio, con que la gente donde está viviendo cercana, los grupos humanos están viviendo cerca y deciden por sí mismos tomar iniciativas de este tipo. Me parece bien interesante que estos temas se haya hablado en forma de constitución, porque eso es algo que vamos a tener que discutir y una tarea que van a tener que llevar los constituyentes de cómo organizamos el Estado de otra manera, de otra forma que sea más cercana y más directa, porque tú nombrabas los COSOC, y los COSOC yo, ¿para qué estoy diciendo? Son un chiste. De hecho, en Castro se trató de hacer alguna vez un COSOC, pero era horroroso porque fue hecho a la pinta del alcalde y eso no funciona. Mira, hay un par de preguntas para hacerte respecto a esta temática. Fabiola Astete pregunta si en la provincia de Chiloé, ¿qué comunas tienen activo y funcionando los COSOC? Y hay otra pregunta, bueno, mejor prefiero que conteste esta para que ir diciendo las otras para que no saturar mucho. ¿Qué comunas tienen activo y funcionando los COSOC en la provincia? Mira, la verdad, yo no sé cuántas comunas hoy día están con COSOC funcionando. Como te decía hace un rato, no hay una obligación que puedan levantarlo. Es más, yo creo que el funcionamiento de los municipios hoy día en Chiloé, lo que yo he visto, es que no se ha atendido a que los COSOC puedan ser espacios relevantes. Yo al menos conozco la experiencia en Ancud y hasta lo que sé, el COSOC ha funcionado un tiempo, hace algunos años, después dejó de funcionar, después se ha intentado retomar y ha sido un poco diverso, digamos, yo creo que la experiencia en cada uno de los municipios. No sé el dato exacto de cuántos municipios hoy día en Chiloé están funcionando, pero puedo darle el dato a nivel nacional. Hoy día, a nivel nacional, no más de un 40% de las comunas tienen COSOC funcionando. Es decir, prácticamente no ha funcionado la política y menos ha incidido la creación de los COSOC en la administración pública de los municipios. Sí, correcto, sí. Como un dato al margen, yo conozco que aquí en Castro se hizo un COSOC hace un tiempo, pero tuvo una pura reunión, una de formación, y era bastante restrictivo y en cuanto a la participación era bastante restrictiva. Prácticamente participaban algunas juntas de vecinos y no era abierto para los demás. Hay otra consulta, Títeres de la Revuelta, pregunta, ¿qué opina del comunalismo libertario? Mira, yo soy partidario y he estudiado el comunalismo libertario porque creo que quienes venimos de ese lado más libertario de la concepción político-ideológica, por decirlo de alguna manera, siempre hemos pensado en cómo en algún momento los procesos sociales y políticos van a llevar a lo que está ocurriendo también hoy día en el mundo, que es el cuestionamiento de los estados-nación. Creo que fundamentalmente por los pueblos originarios, donde se ha hablado, por ejemplo, hoy día de la plurinacionalidad, que es algo que hace 20 años atrás nadie hablaba, donde hoy día se ha podido consagrar eso a partir de procesos constitucionales, como en Ecuador o en Bolivia, donde lo que hay de fondo es el cuestionamiento profundo de la idea del Estado unitario, es decir, el Estado como el reflejo de una historia común de las personas que lo habitan. Sin embargo, en la historia se ha dado, incluso previo al Estado moderno, el ejercicio de comunas libertarias que han administrado un territorio y una población donde se ha podido organizar la sociedad en base a una lógica que supera de alguna manera las tensiones que tiene el Estado, como la conocemos hoy día, digamos. Entonces, creo que
una de las cosas que hay que empezar a estudiar, y eso es bien relevante saberlo, creo que tiene que ver con este estudio que tenemos que empezar a desarrollar a partir de conocer la experiencia, como decías tú, Jorge, hace un rato, de los municipios autónomos zapatistas, por ejemplo, en la zona del sur de México. Creo que harto se ha avanzado, como decía hace un rato, en Bolivia, harto se ha hecho también en el País Vasco, hay experiencias también de comunas importantes, con autonomía importante en China. Yo creo que hay distintas experiencias en el mundo que hay que empezar a revisar y también en la historia, es decir, cómo, por ejemplo, el comunalismo libertario también hoy día puede incidir en el desarrollo de nuevos municipios. Pero también eso implica derribar varias cosas. Por ejemplo, yo creo que eso puede ser una alternativa que se va a ir construyendo con el tiempo, tal cual los estados plurinacionales. Yo creo que si hoy día uno analiza cuál es el avance político que han tenido los estados plurinacionales para los pueblos originarios, los países que lo tienen, yo creo que hoy día es poco, ¿sí? Y lo han hecho en Bolivia, en Ecuador, se ha analizado cuánto se ha avanzado, y es poco. Sin embargo, yo creo que hay algo que viene de fondo, y hay algo que hay que ponerle atención. Y ese fondo tiene que ver con que en la práctica se están desdibujando los estados unitarios. Y cuando se empiezan a desdibujar los estados unitarios, nosotros ayer, por ejemplo, me tocó en un diálogo conversar con personas de la parte norte de Perú, que están estudiando harto Chile porque están también viviendo un proceso constituyente. Y ellos decían, ¿en qué momento levantamos la patria grande? ¿Sí? Es decir, ¿en qué momento derribamos la frontera político-administrativa que nos divide entre un país y otro y construimos otro tipo de administración política? Yo creo que ese, si bien ha sido un sueño, de alguna manera, un imaginario, un ideario ideológico, creo que en la práctica lo que viene de aquí en más, en la historia, es precisamente que los estados unitarios, tal como los conocemos en su época moderna hasta hoy, van a ir mutando, cambiando de a poco. No sé si al punto de desaparecer, pero sí van a ir mutando. Y yo creo que también esto de redibujar el diseño político administrativo de Chile tiene que ver también con eso, con qué Estado podemos pensar de aquí en 100 años más, por ejemplo, en 50 años más. Y yo creo que ahí hay muchas cosas que aprender de la geografía. Dialogábamos, por ejemplo, hace una semana que muchas veces nuestra concepción territorial, político-administrativa, se nos mete en la cabeza más fuerte que incluso a los dueños del capital, porque el dueño del capital hoy día invierten en Chile, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en cualquier parte donde puedan tener ganancias. Les da lo mismo quiénes son sus trabajadores, siempre y cuando ganen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, doy un dato preciso. En la quinta región de Valparaíso tenemos un modelo agroexportador, ¿sí? Basado en la explotación de las manos de obra, etcétera, rural, precarizada, etcétera, donde desde la Osana de San Felipe hasta Valparaíso más o menos hay 3 horas, ¿sí?, de viaje, que es la capital regional. Sin embargo, al otro lado de la cordillera tienen el mismo modelo agroexportador, incluso de los mismos tipos de cultivos vitivinícola, con la misma explotación de la mano de obra. Sin embargo, la gente que vive en los Andes, San Felipe, tiene esa concepción de crear, por ejemplo, unidad con la región, con el país de Chile, y no se percata que a 2 horas, a 1 hora y media de los Andes está Mendoza con las mismas problemáticas hídricas, sociales, laborales, que la zona de la provincia de Aconcagua. Es decir, yo creo que eso nosotros pudiéramos llevarlo a la práctica. La concepción de desdibujar la frontera, y ahí creo que hay harto que aprender del comunalismo libertario, deberíamos llevarlo a la práctica con una concepción distinta incluso de movimientos sociales y de políticas administrativas. Y con esto cierro, creo que es importante, por ejemplo, que si alguien a buena hora se quiere postular a un municipio en Chiloé, debiera concebir este mismo diseño, es decir, cómo no me cierro a mi municipio, ¿sí? Cómo logro generar articulación con los otros municipios de la provincia para hacernos más fuertes,
cómo logro generar articulación con los otros municipios del país, pero también muy importante, cómo logro articular con otros municipios del mundo, con otros municipios de América Latina, para sacar de la situación precaria que estamos viviendo hoy día en las comunas y poder articular con otros territorios, poder intercambiar experiencias, poder intercambiar incluso financiamiento y buscar un horizonte más allá de lo que nos permite la Constitución actual. Gracias, Víctor. Otra consulta que está aquí en el chat. Chaulerec pregunta respecto a los fondos que le llegan a los municipios. ¿Es equivalente a la población o son montos fijos? No sé si tienes ese dato. Siempre equivalente a la población. Ya. O sea, a ver, yo les explicaba que los municipios fundamentalmente aspiran, y para eso está concebida la ley, aspiran a tener recursos propios. Por eso, por ejemplo, los municipios hacen tanta difusión de que saquen la patente en el municipio, ¿sí? La patente del auto. Porque si tú sacas la patente del auto, esa plata va para el municipio. Es un ingreso propio. Y se gasta en la comuna. Sin embargo, hay distintos tipos de ingresos. Ya decía, por ejemplo, el Fondo Común Municipal depende de la cantidad de habitantes que hay en tu comuna. ¿Sí? Hay otros tipos de ingresos que llegan a la comuna. Por ejemplo, ya decía, en las corporaciones municipales que administran educación y salud, también le llegan recursos a las comunas. Desde el ministerio, por ejemplo. El ministerio dice, ya, ¿cuántos estudiantes tiene Curacó de Vélez? 2.000 estudiantes. ¿Cuántos de ellos están en la educación pública de Curacó? 1.500. Ya. Tal porcentaje de plata para cada estudiante, ahí va la plata. Depende de la matrícula. ¿Entiendes? Sí, la matrícula. ¿Qué pasa en la salud? Lo mismo. ¿Cuántas personas están inscritas en su consultorio de salud primaria? Y depende de eso, se saca un delta que varía de lo siguiente. Por ejemplo, nosotros con la Diela, ¿te acordáis, Diela, cuando estábamos en la asamblea de la provincial por la salud? Estudiábamos cuánta plata nos llegaba a la provincia. Y dependía, por ejemplo, del porcentaje de ruralidad. ¿Cuánto porcentaje de ruralidad tiene tu comuna? ¿Cuánto porcentaje de insularidad tiene tu comuna? Pero nosotros pedíamos, por ejemplo, que el ministerio entregara un delta mayor por insularidad, porque somos un territorio insular. Pero el ministerio nos negaba eso, nos negaba y nos negó hasta el final. ¿Y por qué nos negó eso? Porque si nosotros pedíamos insularidad, es decir, que nos den un porcentaje, ¿cuánto? No me acuerdo, como 1.500 pesos, ponte tú, por una persona, no esa es la cifra, pero es mucho más. Pero ponte tú 1.500 pesos, de esos 200 pesos eran por ruralidad, y nosotros decíamos, agreguémosle 500 pesos más por insularidad, porque tenemos la complicación de que vivimos en una isla, no sé qué. No, eso no pasó. ¿Por qué lo negaron? Porque efectivamente después se van a subir todas las otras islas a pedir insularidad, evidente. Y hay más de 4.000 islas desde Chiloé hacia el sur, bueno, no todas ellas están habitadas, pero también existen islas habitadas como, no sé, Tierra del Fuego, Rapa Nui, el archipiélago Juan Fernández, etc. Yo creo que, bueno, para responder la pregunta, los municipios reciben dinero fundamentalmente del Fondo Común Municipal, de los programas en ejecución en esa comuna en particular. Por ejemplo, si la comuna tiene más programas de los ministerios, más recursos tiene, pero está limitado el gasto en qué puede invertir esos recursos. No es llegar y que, no sé, quiero mi barrio, por ejemplo, que depende del MIMBU, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, está ejecutando 2 programas en Castro, por dar un ejemplo. Y manda, no sé, 2.000 millones de pesos a gasto, pero tiene ordenado en qué se va a gastar esa plata. No es que le llegue la plata al municipio, el municipio haga lo que quiera con eso. Aunque en la práctica igual se hace. Llega plata a los municipios, de repente se desapareció una parte de esa plata y se ocupó en otra cuestión. ¿Sí? Y después, bueno, justifican gastos, ingresos, etcétera, para rendir los proyectos, que se llaman proyectos, cada vez que llega un proyecto en ejecución, un plan, un programa, una comuna, para rendirlo después se hacen malabares, pero el alcalde pudo contratar a sus amigos, sus parientes, no sé, por dar un ejemplo. Pero varía. Gracias, Víctor.
La última pregunta que aparece aquí en el Facebook es si es factible que las asambleas disputen los espacios municipales. Por supuesto que sí, Interesante pregunta. por supuesto que sí. A ver, ¿cómo lo puedo responder? Yo creo que es evidente que la ciudadanía organizada, da lo mismo en qué formato, asamblea, organización social, movimiento social, pueda disputar los municipios. Porque ¿qué ha pasado hasta hoy día? Y creo que ahí hay que hacer un análisis más acabado. Hoy día han disputado los partidos. Yo no tengo nada contra los partidos, ya lo he dicho varias veces en este Kelkun. Yo creo que hoy día la dicotomía no es independiente versus partidos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la dicotomía es hoy día quiénes están por mantener el modelo económico, quiénes están por cambiarlo. Y si en cambiarlo hay partidos y hay movimientos sociales, perfecto, se arma una unidad para avanzar. Sin embargo, ¿qué tenemos en los municipios? Hoy día, quienes han disputado fundamentalmente son los partidos. Pero ¿quiénes de los partidos? Los caudillos locales. Porque evidentemente hay personas que aspiran a ser diputados, senadores, presidentes de la República, ministros, administradores del Estado, y se preparan para eso, o de alguna manera ingresan a los partidos también con ese objetivo, eh, sin, sin quitarle valor que evidentemente hay muchos militantes de los partidos, dependiendo de ellos, que ingresan a los partidos precisamente porque quieren incidir en la política, quieren cambiar el país, que quieren el bien común, etcétera. Evidentemente yo creo que hay muchos militantes de base, sobre todo, que honestamente se meten a militar a los partidos porque quieren que la sociedad cambie, eso es así. Sin embargo, quienes terminan postulando, esto es importante, postulando los municipios, por ejemplo, y no lo digo yo, creo que se ha visto varias veces, hasta hace pocos años atrás, no habían tantas exigencias, por ejemplo, para postular al municipio. Por tanto, los partidos políticos se convirtieron, y ahí hay una crítica importante que hacerse, los partidos políticos se convirtieron más que en organizaciones ideológicas para cambiar e incidir en la sociedad, que yo creo que es el objetivo de que las sociedades tengan partidos políticos, se convirtieron en máquinas electorales. Es decir, cada partido aspiraba a tener la mayor cantidad posible de cargos. Da lo mismo para qué. Ese es el problema. ¿Sí? Era llegar. ¿Quieren llegar? Yo creo que lo ha estudiado la Subdere, por ejemplo, la Subsecretaría de Desarrollo y Administración. Los mayores índices de corrupción existen en los municipios. ¿Por qué? Porque efectivamente, así como existe un superpresidente a nivel central, que tiene la capacidad de designar 3.000 cargos a nivel nacional, de hacer y deshacer con el presupuesto público, tenemos pequeños caudillos en las comunas. Es decir, tenemos personas, todo el poder posible en las comunas, que ni siquiera el Consejo Municipal puede pararlo. O sea, si un alcalde quiere ejecutar una política a su antojo, le pregunta al Consejo Municipal, el Consejo Municipal se opone, el alcalde lo puede ser igual. Es decir, no hay posibilidades grandes de veto de los concejales. ¿Qué más le queda a la gente? Yo creo que le queda muy pocas posibilidades o márgenes para poder hacer algo desde la ciudadanía organizada. Pese a que, yo creo que aquí lo relevante, las comunidades vuelvan a discutir esto, la relevancia que tiene postular, disputar los municipios con un proyecto distinto. Y aquí hay algo importante. No se trata de que haya solo gente que diga, bueno, yo quiero ir. Bueno, a mí me tinca que yo puedo ganar. Yo creo que aquí lo importante es trabajar en base a programas. Y ahí eh, yo no soy partidario, por ejemplo, de que solo en esos programas, y que es una de las tendencias que se ha dado este último tiempo, yo creo que hemos visto mucho también en los personajes, las personas que se quieren postular a la constituyente dicen, bueno, yo me pongo de candidato, yo me ofrezco. Bueno, yo creo que lo puedo hacer. Pero primero tenemos los rostros, después avanzamos en un programa. Y al final el programa termina siendo lo menos relevante. Y después de que alguien gana, se olvidaron del programa. Yo creo que ahí hay algo importante que hacer. Si alguien quiere una asamblea, un territorio,
quiere postular a la municipalidad, no es cosa de que estemos un año trabajando en un programa, sino que tengamos lineamientos claros para dónde queremos ir. Tengamos liderazgo participativo, es decir, liderazgos que no sean autoritarios, que no crean que tienen la razón por estar ahí. Y por otro lado, yo creo que hay que avanzar fuertemente en políticas que superen la legalidad, que es algo importante. La legalidad hoy día en las municipalidades es tendiente al autoritarismo, tendiente a todo lo más, yo creo que crítico que nosotros tenemos de la sociedad. Sin embargo, si las comunidades organizadas o los partidos que creen en una transformación profunda de la sociedad postulan a los cargos públicos como los municipios, tienen que sobrepasar la legalidad. Y ahí doy dos ejemplos. Yo creo que hoy día referentes como Daniel Jadwe, por ejemplo, en Recoleta, o Jorge Char en Valparaíso, cada uno con sus matices y todo, pero creo que lo que han hecho es correr el cerco de lo posible. Es decir, antes de Daniel Jadwe, antes de Jorge Char, todos decían, es que eso no se puede hacer, no, es que eso es imposible, no, es que cómo le voy a disputar a las farmacias, cómo voy a ponerme yo en contradicción con la inmobiliaria, yo tengo que trabajar con la inmobiliaria. ¿Qué hicieron ellos? Yo creo que corrieron el cerco de lo posible. Y aparecen hoy día como dos experiencias novedosas, atractivas, porque en el fondo disputaron al poder que siempre nunca nadie contrarrestó en las comunas. ¿Qué haría, por ejemplo, un municipio hoy día en Chiloé que no sea salmonero? Yo creo que todos los municipios hoy día en Chiloé al menos son salmoneros. ¿Ya? Tienden a beneficiar a la salmonera. Tenemos alcaldes salmoneros. Alcaldes que a veces cuando hay conflictos con las salmoneras terminan siendo voceros de las salmoneras. Y lo mismo pasa con otras industrias. Hemos tenido, por ejemplo, comunas donde hay conflictos ambientales donde el alcalde se pone detrás del empresario. O sea, yo creo que las comunidades organizadas tienen que primero tener claras esas cosas para saber qué se puede hacer. Se puede hacer mucho, se puede hacer mucho. Los municipios hoy día, por ejemplo, no pueden crear empresas. ¿Sí? No pueden crear una empresa porque la Constitución se los prohíbe. Pero los municipios pueden generar bases de licitación pública que beneficien, por ejemplo, a cooperativas y no a empresas. Y ahí, por ejemplo, se puede empezar ha pasado, los parquímetros, por ejemplo, que en el caso de Valparaíso se le dio a los bomberos, en el caso de Recoleta se terminó con los parquímetros. Nadie paga parquímetros porque era una mafia que se hizo 50 años un contrato con una empresa. Bueno, yo creo que hay hartas cosas que se pueden hacer. Creo que es importante, por ejemplo, algunas propuestas para Chiloé. Creo que es importante en el caso del mundo rural. Creo que es importante fortalecer los mercados internos de Chiloé, de abastecimiento de alimentación, por ejemplo. Hoy día nosotros, fundamentalmente lo que se saca de Chiloé se vende para afuera. Y yo creo que hay un beneficio también, porque en el fondo hoy día los pescadores artesanales o las comunidades campesinas ingresan recursos a Chiloé, traen recursos, porque venden, por ejemplo, marisco afuera, porque venden, no sé, papas afuera, y traen recursos al territorio, y los gastan en el territorio. Sin embargo, uno les pregunta a los alcaldes, por ejemplo, que es el discurso común. ¿Qué haría usted, alcalde, en términos económicos? No, es que el turismo, por ejemplo. No, el turismo es un discurso bien cliché en Chile. El turismo, que hay que traer los turistas, no sé qué. Pero el turismo de masa afecta a las comunidades. O sea, nosotros en el verano somos extranjeros en nuestra propia tierra. No tenemos, por ejemplo, posibilidades de estacionar, posibilidades de tener un pasaje. De repente los buses están colapsados para allá, para acá, no se puede salir de Chiloé. Hay que esperar 2 o 3 días de repente. No tenemos la posibilidad de abastecer a todos de agua. Cuando llegan 1 millón de personas a un territorio, ese territorio se afecta fuertemente. Y tampoco existe un desarrollo ordenado, sostenible con eso. Es decir, se intenta que todo el mundo venga sin un tipo de ordenamiento. Y lo otro, y yo creo que eso es una equivocación. Creo que es una equivocación vender a Chiloé solo como un producto turístico. Creo que eso a poco tiempo nos va a terminar, por ejemplo, cosificando la cultura, cosa que ya está pasando. Hoy día solamente la cultura se ejerce en las fiestas costumbristas, después el resto del año nadie las pesca. O, por otro lado, también esta afectación socioambiental que produce el turismo de masa.
Pero creo que hay, nada, pues yo creo que escuché el otro día un candidato a alcalde en Ancud que decía, yo creo que ni la pesca ni el campesinado en Chiloé es como el objetivo económico que tenemos. Por ahí no va nuestro desarrollo. Claro, y proponía poner carteles en Chile para que lleguen más turistas, por ejemplo. O abrirle las empresas, abrirle las posibilidades, derribar todas las barreras que pueden levantar los municipios a las empresas para que lleguen más empresas a generar trabajo. Bueno, esos discursos son peligrosos. Y yo creo que sí se pueden disputar estos espacios, pero creo que hay que tener primero claro los objetivos, sin pasarnos toda la vida en esos objetivos, pero creo que es importante también revisar ahí los liderazgos que tenemos detrás de eso. Tienen que ser liderazgos profundamente participativos, que escuchen, porque yo creo que hay mucho liderazgo también, muchas veces que consideran que su palabra es la verdad absoluta. Y eso no creo que contribuya a que haya un cambio muy profundo. Gracias, Víctor. ¿Hay alguien del panel que quiera hacer una consulta? ¿No? Yo te quiero... No, ya, Víctor, no sé si yo te quiero hacer no una consulta, pero sí que a lo mejor haga una reflexión al respecto. Tú hablaste de dibujaste y diste alguna idea respecto a cómo podemos dibujar el mapa de Chile nuevamente. Hablabas también de cómo la concepción del Estado-Nación se va... la idea de ir derrumbando al Estado-Nación, que es bastante complicado porque el Estado-Nación es un concepto que lo llevamos muy metido adentro y va a costar mucho ir sacándolo, un concepto que lleva siglos y es difícil. Entonces, así también el concepto que tenemos nosotros ahora de región, que es implementado por la dictadura, que es una partición, como decías tú, político-militar. ¿Tú crees que hay, cómo decirte, si hay piso, hay fuerzas como para que eso eh, se vaya desdibujando o se vaya eliminando? Digo esto pensando en que a mí de chiquitito me aprendí que habían dos Chiloé, Chiloé insular y el Chiloé continental. Pero es mi idea, mi percepción, que puede estar muy equivocada, de que hemos estado tanto tiempo con este sistema que va a ser medio complicado rebatirlo o reflexionar nuevamente de eso, o incorporar a, otro, otras personas, a otras regiones, a que vuelva, por ejemplo, a que Chiloé de nuevo sea, como mencionabas tú, que teníamos Palena, teníamos Futal el Fu, no hay que olvidarse de las islas que están más al sur de Quellón, Melinca, qué sé yo, que eran Chiloé. De hecho, Chiloé era de Calbuco hacia el sur, bien entrado en la Patagonia. ¿Tú crees que hay dentro de lo cultural, porque todo eso, la cultura ha ido cambiando? Antes esa región respondía a una idea cultural, y como tú también mencionabas, que en este momento, cuando uno habla de región, de espacio, siempre se piensa en lo económico, más que en lo cultural. Entonces, ¿tú crees que haya fuerza o haya alguna iniciativa para que la gente piense, porque esto, si pensamos que tiene que ser de la gente, tiene que partir de la gente, como para que exista esa división territorial o esa regionalización basada en lo cultural y en lo ancestral, la herencia que tenemos como región, así como no solamente como Chile, sino como en otros lugares también. Esa es mi inquietud que te la... Mira, la verdad, no tengo idea. Yo creo que sí. Probablemente existe un imaginario, porque hay una memoria que yo creo que se traspasa y en el fondo este tipo de política, o sea, este tipo de administración pública es un poco artificial.
se entiende un poco así. De hecho, por ejemplo, Chiloé actual, la provincia de Chiloé actual, era, como tú dices, Palena, pero también Huayteca, y Huayteca se sale de Chiloé y se incorpora en la región de Aysén, porque las personas de la administración pública de Huayteca iban a ganar más zonas siendo Aysén que de Chiloé. Así es como el tipo de decisiones que se han tomado para configurar lo que hoy día tenemos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Yo creo que para tirarme con propuestas, porque en el fondo yo creo que tú dices cuánta voluntad política hay para hacer esto. Yo creo que hay poca voluntad política porque lamentablemente, y aquí retomo la discusión que hemos tenido durante los que en este último tiempo, no hemos quedado en la forma y no hemos pasado al fondo. No hemos quedado en la forma cuestionando, por ejemplo, el acuerdo del 15 de noviembre, que estoy de acuerdo, yo no firmé ese acuerdo, incluso me salió un partido político precisamente porque firmó ese acuerdo, ni siquiera lo firmó, un diputado de ese partido lo firmó. Sin embargo, creo que todo el tiempo hemos estado recurriendo a lo mismo, a la forma del proceso constituyente que tenemos hoy día. Pero no hemos entrado a discutir el fondo, y lo hemos tratado de hacer también en estos quelcunes, es decir, proponer qué propuestas vienen, qué vamos a entrar a discutir hoy día cuando se inicie el proceso de la Constitución en el año 2021 en abril. El 11 de abril se votan los delegados y delegadas constituyentes. Pero ¿por qué vamos a votar por ellos? ¿Cómo? ¿En base a qué propuesta vamos a votar por ellos? ¿Solamente por el partido que nos ofrece? ¿Solamente por el movimiento social que nos ofrece? ¿Solamente porque es independiente? Yo creo que no. O sea, yo creo que hay que avanzar fuertemente en el contenido, y eso se puede redactar en un programa de trabajo, ya dije, que no nos lleve 5 o 10 años en hacerlo, sino que siente las bases de tener claro de qué intereses va a defender esa persona dentro de la Constitución. Eso tiene que hacerse, porque en el fondo creo que hoy día deberíamos haber empezado hace rato, durante todo este año, a debatir el fondo, es decir, cómo vamos a recuperar el agua, cómo vamos a recuperar los minerales, cómo vamos a redibujar el país. Y claro, yo creo que hoy día lo que he podido ver en los partidos que van a llevar candidatos, por ejemplo, a la constituyente, en los movimientos sociales que van a llevar candidatos a la constituyente, es que tímidamente se están haciendo programas, tímidamente se están haciendo propuestas, porque en el fondo cada persona que quiere buscar bien representa un sector, y ese sector viene de la lucha socioambiental, de la lucha feminista, de la lucha laboral, etcétera, etcétera. Y cada grupo yo creo que tiene propuestas, y están elaboradas esas propuestas. Es cosa yo creo que de ordenarla y de hacer un proceso de articulación de unidad en torno a eso. Sin embargo, esto de, por ejemplo, redibujar el país, redibujar la administración pública, no muchos sectores lo están debatiendo, ¿sí? Y yo creo que, porque en el fondo hay muy poco conocimiento, quizás. No quiero decir que nosotros tengamos el conocimiento y lo queremos compartir y porque somos exclusivamente los capos de esto, sino que en el fondo hay poco debate político en torno a cómo reestructurar el Estado, porque en el fondo, si uno ve por qué hoy día demandamos fuertemente en las calles cambiar la Constitución, por una parte recuperar derechos sociales, ya lo dijimos, salud, educación, pensiones. Por otro lado, recuperar bienes comunes, el agua, los minerales, el mar, la tierra, ¿cierto? Pero una vez que podamos, por ejemplo, avanzar en esas aristas, ¿cómo administramos esta cuestión? ¿Y cómo redibujamos el mapa para que se pueda hablar, por ejemplo, de una democracia participativa? Tenemos que superar el actual estado que tenemos, este estado restrictivo de la transición. ¿Cómo lo superamos? ¿Cómo le damos mayor participación y autonomía a las regiones? ¿Cómo le damos mayor participación y autonomía a los pueblos originarios? Yo creo que esos debates están todavía lentos. No creo que sean imposibles, pero lentos. Y creo que en la constituyente se van a dar. Ahora bien, yo creo que tanto para redibujar el país no va a dar, pero se puede hablar de otra cosa que sea distinta a lo que tenemos. Y ahí solo para lanzar quizá algunas propuestas, yo al menos veo en Chile unas 4 macroregiones. 4, no más que eso. Una región desértica, antes de eso, solo un dato. Entre la región de Coquimbo y los lagos
vive el 90% de la población, entre Coquimbo y los lagos. El 90%. El 10% vive de Coquimbo para arriba, de los lagos para abajo. El 10%. Y el 40% del país está solo en la región metropolitana. Más del 40%. Entonces tenemos un país profundamente cercenado, ¿sí? Por tanto, tenemos las 4 regiones de la macrozona norte, que pudieran ser un solo estado, que pudiera tener pequeños estados al interior, por ejemplo, el estado altiplánico, no sé, en la zona central, o los valles transversales, la zona costera, etc. Tenemos la zona centro, que es como de la quinta región hasta lo que hoy día podría ser como Ñuble, más o menos. Después tenemos una zona centro-sur, desde el Biobío hacia el sur, que pudiera ser incluso del Maule hasta la Araucanía. Y después tenemos una zona austral, que incluso esto pudiera variar. Por ejemplo, yo creo que nosotros en Chiloé pudiéramos estar en esta macrozona sur austral. Que piense un estado distinto desde, por ejemplo, Osorno hacia abajo. Entonces, creo que ahí esas 4 macroregiones pudieran articularse en un estado más federativo, por ejemplo. ¿Sí? Que pudiera existir una propuesta más federativa. Que obviamente el Estado central administre lo lógico, no sé, la política exterior, Fuerzas Armadas, no sé, algo así. Sin embargo, los estados autónomos o territoriales deberían administrar el territorio y todo lo que existe dentro de ese territorio. Pero además tiene que haber una política redistributiva, tal como el Fondo Común Municipal, que genere solidaridad entre estos 4 macroregiones. Por ejemplo, la macroregión zona norte tiene mucho ingreso por la minería, más de lo que incluso pueden administrar en su propio territorio. Hoy día sabemos que el 80% de la minería es privada, versus el 20% estatal. En los años 80 era al revés, el 20% era privada, el 80% era estatal. Deberíamos avanzar a que la minería privada retroceda y aumente la minería pública. Eso implicaría mayor ingresos para el Estado que se deberían de redistribuir por el resto del país. Debería haber una política de reordenamiento territorial en el país, donde, por ejemplo, se incentive fuertemente el vivir en regiones que no sean Santiago. Yo no sé, pero regiones como la Patagonia insular, no la Patagonia continental, es lo mismo que hablar, por ejemplo, de Noruega. Noruega son puros archipiélagos, igual que en la Patagonia chilena, incluso más helados. Noruega es un país. La Patagonia chilena está abandonada. Hay 20 islas habitadas, de 4.000 islas. Entonces, hay un ordenamiento territorial profundamente mal hecho, desigual, que fragmenta, yo creo, el país y que profundamente reproduce la desigualdad. Eso. Gracias, Víctor. Diela quería hacer una consulta. Bueno, buenas noches a todos los compañeros y compañeras que están aquí presentes y a todos los que nos están viendo a través de Facebook. Agradecer aquí a Víctor por esta presentación tan con toda esta carga histórica también, que me parece súper relevante ver desde dónde viene, dónde emana todo este poder, esta forma de gobiernos locales. Es muy interesante, me gustó mucho esa visión ya histórica de las cosas. En realidad aprendí bastante. Así que gracias, profe. Igual es profe el Víctor. Mira, dentro de todo lo que se planteó al final, a mí me parece súper relevante en este minuto como pensar, en vista y considerando todo el planteamiento que has hecho, cómo se piensa reordenar la gobernanza de los municipios en esta nueva constitución. Yo pienso que esa debería ser como una mirada frente a las cosas que vienen sucediendo. Es decir, yo en realidad pienso que
que todo esto, ya sea los candidatos que vienen ahora de alcalde, gobernador, incluso el constituyente, tal como tú lo planteas, tienen que estar en base a propuestas, es decir, tiene que haber una lectura y un equipo atrás que respalde todos estos conceptos, porque ya esto del caudillo que sale, el Quijote de la Mancha, con el Sancho de Chaya, es lectura obligada y muy interesante, y podemos disfrutarla mucho, pero a esta altura del partido yo siento que estamos en el siglo XXI, las comunidades están, hay un río de lava que corre rápidamente por todo Chile y que está ardiendo, y eso está presionando las cosas. Entonces no podemos nosotros quedarnos así y manteniendo las mismas estructuras si estas estructuras están cayendo delante de nuestros ojos, y el que no la quiere ver no está entendiendo nada de lo que está ocurriendo. Entonces, en la práctica aquí los cambios tienen que ser profundos, y tiene que ser profundo cómo nos planteamos frente a las nuevas posibilidades de administrar poder. Y eso yo pienso que de pronto está un poco trastocado todavía, o trasnochado, podríamos decirlo. Siento que en realidad el construir propuestas que realmente representen el sentir y las reales necesidades de la gente es algo sumamente... ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, ¿Se sí. escucha? Sí, se ya. escucha perfectamente. Ya, es que se me movió toda la pantalla, no supe si se había caído la señal. Entonces, frente a eso, yo siento que lo más importante en este minuto es eso, la construcción de propuestas en torno a todo lo que viene de aquí en adelante. Y propuestas concretas respecto... Yo pienso que el tema de la constituyente, independientemente de los candidatos, a mí las caras a esta altura ya... por supuesto que tendrán alguna importancia en el sentido de que deben ser más o menos conocidas por la población, pero lo importante es la propuesta que viene detrás y el equipo de trabajo que está siendo parte de esa propuesta. Es una construcción comunitaria. Y en este minuto nosotros tenemos un montón de input ya gestionados desde la comunidad a través de las asambleas a nivel país. Es decir, ya hay un montón de cartas sobre la mesa, que ya, es decir, no hay que empezar de cero, hay un trabajo ya que está construido por la comunidad. Entonces, siento que estamos quedando un poco atrás en ese camino, porque no veo que vayamos avanzando bajo esa mirada. Y lo otro que siento que lo más importante, pensando en esto de la constituyente, y que hemos discutido tanto y hemos dado tantas vueltas acá, con todos los invitados, diciendo que ha sido mucho el diálogo, es cómo se entrega autonomía a las comunidades en los territorios. Es decir, si la constituyente es capaz de entregar autonomía a las comunidades en los territorios, ahí tenemos una tremenda ganada, porque en la práctica está bueno de que esté todo centralizado y se tomen decisiones sin tener claridad respecto de lo que ocurre en los territorios. Lo que ocurre en los territorios lo sabemos los habitantes que vivimos en el territorio. ¿Qué tiene idea? Oye, yo siempre me acuerdo cuando fuimos a Santiago, en el primer Cabildo del Agua, y nosotros llegamos me acuerdo que con la Lamien Ruth Caicheo, gente de Kellen, con Jaime Velázquez, y gente de las comunidades de Huequechumao, hablando de el déficit hídrico en las zonas rurales de Chiloé. Y nos quedan mirando así como que veníamos bajando de Marte. ¿De qué están hablando si allá llueve tanto? Así, todo súper incrédulo frente a la situación. Ese es el grave desconocimiento de lo que ocurre en los territorios, porque no todo el mundo sabe, porque las problemáticas de cada territorio son distintas. Entonces, por eso es tan importante el que en esa constitución quede plasmado esta autonomía en la toma de decisiones de de las comunidades. Yo siento que ese es el trabajo que hay que de pronto ir asumiendo, y siento que eso tiene un gran plus en el sentido de irle dando el marco histórico a todo esto, que
no sé, yo he visto ahora, curiosamente, yo soy parte de una asociación de consumidores acá y soy parte de un movimiento de consumidores a nivel nacional, que somos 7 asociaciones de consumidores que estamos agrupadas en una red que se llama ANACON, Asociación Nacional de Consumidores, que no tiene una personalidad de derecho, es de hecho simplemente, pero todas las asociaciones que formamos parte tenemos personalidad jurídica de derecho. Entonces, hay 2 personas de estas asociaciones que han planteado ser candidatos a constituyente. Y todos están planteándolo desde una perspectiva de un equipo de trabajo. Y todos nos han dicho, nos han consultado en nuestro WhatsApp comunitario y nos han dicho, miren, me están pidiendo tal cosa, yo creo que si ustedes tienen algún insumo que puedan facilitar, todo desde un diálogo muy directo, muy franco, muy, como te dijera, de alguna manera entendiendo que ellos no son candidatos per se, sino que representan una propuesta que viene detrás, con un sesgo, por supuesto, porque sus sesgos son los consumidores, como parte de las asociaciones de consumidores. Pero yo siento que, de alguna manera, esa representación, es decir, tiene que darse en todos los niveles, de que cada persona que tiene una representación tenga un equipo de trabajo y que vayan todos los temas planteándose ahí. No sé si tú quizás, igual deberás tener algún antecedente de gente que esté trabajando en ese tipo de propuestas ya y cómo se han ido de alguna manera viendo, digamos, se ve que hay algún camino ahí que se vaya en avance, porque lo que a mí igual me preocupa es que la derecha tiene muy clarito que tiene que ir unida en esta lista, porque sabe que ellos tienen su meta clara, bueno, es propio de que no hay la diversidad que hay dentro, digamos, hay una diversidad igual en el conglomerado de gobierno, pero hay mucho más diversidad en la oposición y los que no son parte de esta oposición o son de la oposición fuera de los partidos políticos. Pero de alguna manera tenemos que entender que para que esta constitución nos represente a todos, tenemos que tener una buena representación y tratar de tener una lista unitaria, digamos, para lograr una cantidad importante de constituyentes, para que podamos tener el quórum y la fuerza de cambiar esto realmente. No sé qué has visto tú al respecto, porque debes tener mucho más por ahí conocimiento de lo que está sucediendo allá en Santiago o con otros compañeros por allá, en otras organizaciones. Sí, yo creo que es una preocupación de todo el mundo como qué va a pasar para las listas constituyentes. A ver, yo soy parte de una organización, ustedes saben, de Modatima, que hemos postulado todo el rato. Modatima va a llevar 5 candidatos constituyentes. Hemos postulado todo el rato la unidad en el proceso, es decir, la articulación entre el mundo social y político para llevar una sola lista. También soy parte de Izquierda Libertaria, que ha planteado la misma tesis, es decir, tratemos de la oposición, quienes llamamos a votar por el apruebo, articular una propuesta, un programa para que se sumen fuerzas sociales, fuerzas políticas. Ahora, yo creo que por eso discrepamos a veces con esta tesis de que en el fondo tienen que ser solo los independientes los que disputen la constituyente. Yo creo que la independencia como concepto no aglutina, es decir, la independencia básicamente representa a que uno no milita en un partido político, pero tiene propuestas políticas, tiene equipo. Entonces, yo al menos he visto lo que viene de lo que viene del mundo político, de los movimientos sociales y del mundo político. Creo que está, al menos en el discurso, la voluntad de poder articular. Ahora bien, el único problema que existe con eso es con la antigua concertación, es decir, con quienes también han legislado y trabajado con este gobierno, un gobierno que ha violado los derechos humanos, un gobierno que sacó a los militares a la calle, un gobierno que ha invisibilizado permanentemente el proceso social, e incluso en algún momento
tienen su rencilla interna, incluso para evitar que este proceso haga grandes cambios y transformaciones. Bueno, yo creo que ahí hay un problema con esa antigua concertación, porque veo que el mundo social, los movimientos sociales y algunos partidos políticos de transformación, porque los hay, tienen resquemores de articularse con esa antigua concertación. Pero no con las bases de esa antigua concertación, porque yo creo que hay muchas bases que también están hasteadas del proceso, están hasteadas del modelo, etcétera, etcétera, sino más bien con sus cúpulas, que hoy día han dado muestras de fundamentalmente salvar a este gobierno en más de una ocasión. Y salvar a este gobierno significa, en el fondo, defender la institucionalidad, ¿sí? Lo hemos visto con las acusaciones contra el ministro Mañalich, con las acusaciones contra el ministro Víctor Pérez, que merecen un juicio político, incluso criminal, incluyendo al presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, se han echado para atrás, han dicho, no, en realidad mantengamos este gobierno con lo que pueda seguir haciendo, y yo creo que estamos en una pantomima de gobierno, es decir, como en el fondo este gobierno hace que gobierna, y la oposición hace que es oposición, pero tampoco en la práctica ha sido tal. Ahora, yo creo que en ese contexto van a operar lamentablemente la vía de los hechos. Y la vía de los hechos es que no hay voluntad de varios sectores, no hay voluntad de estos movimientos sociales y políticos de ampliar la mirada, meter a estos administradores también del modelo durante las últimas décadas. Creo que también ellos mismos se intentan blindar porque se sienten amenazados. Yo creo que reflejo de eso fue, por ejemplo, el acuerdo de lo que llaman unidad constituyente, que se llama ahora, ¿no? Donde estaba la antigua concertación, que se reafirmó con la democracia cristiana, y además el PRO se unieron para llegar fundamentalmente sus cúpulas se intenta blindar, es decir, que no se han cuestionado fuertemente. Después están todos los sectores fuera de ese pacto, y ahí encontramos fundamentalmente a la campaña Apruebo Chile Digno y a el Frente Amplio, que todavía no dan luces de lo que va a pasar, lo que van a hacer, pero yo creo que está la voluntad al menos de trabajar en una lista unitaria, espero. Y después yo creo que están todos los sectores fuera de esos conglomerados políticos, porque dentro de esos conglomerados políticos también hay movimiento social. Están los grandes movimientos sociales de Chile que están articulados en todo el país y que también tienen una concepción de articular con el mundo político, porque yo creo que compartimos en que hoy día la dicotomía es tratar de superar el modelo, más allá de quiénes son los responsables de lo que hemos tenido hasta hoy día. Y finalmente está todo este mundo social que no se siente representado con el mundo social ni político nacional, con representación parlamentaria, etcétera, y que han de alguna manera instalado esta tesis de que hay que ir de independiente y hacer listas de independientes. Yo creo que las listas de independientes son bien difíciles de hacer, va a pasar en más de una región, que se van a hacer en más de un distrito, se van a disputar, yo creo ahí, votos con la oposición, y ahí yo creo que la derecha tiene mayor posibilidades de crecimiento. Yo también concuerdo contigo, Diela, que en el fondo sería ideal que pudiéramos tener una columna vertebral de un programa que nos aglutina a todos para disputar con las personas más idóneas, porque en el fondo tampoco podemos tener esa vieja negociación política de los cupos, ¿cierto? Bueno, mi partido es grande, tengo más cupos, mi partido es chico, tengo menos cupos, mi movimiento social es grande o chico, tengo más o menos cupos. Yo creo que hay que operar ahí con un criterio de solidaridad, de transparencia bien honesto, bien fuerte, y creo que en la práctica eso va a ser bien difícil, lamentablemente, porque en la práctica deberíamos aspirar a que esa representación que tuvo el apruebo se lleve a las urnas también para elegir a los constituyentes. Ahora, entiendo también que la derecha está dividida, no es que solo esté detrás de una lista única, también tienen sus tensiones, precisamente porque quieren imponer entre ellos los partidos más grandes, más constituyentes, versus los más chicos, menos constituyentes. Entonces yo creo que ahí va a haber un problema que, bueno, quizás la derecha tiene mucho más claro, por ejemplo, sus intereses de clase que la oposición, donde hay
hay una división de intereses, porque también hay que decir que en la oposición, fundamentalmente quienes vieron beneficiados de este modelo en los últimos años, las últimas décadas, también pasaron a formar parte de otra clase, y hoy día defienden otros intereses. Entonces son aquellos que han dicho que el agua no se puede volver a ser considerado un derecho humano o un bien de uso público, ¿cierto? Que hay que respetar la propiedad privada, también lo han dicho más de alguna vez, que hay que mantener los tratados de libre comercio y los acuerdos con otros países, la seriedad país, la imagen país. Bueno, yo creo que si, con esto cierro, creo que si no avanzamos en un programa político que aglutine, que articule, no hablemos de unidad, que articule, ¿sí? Que articule un buen desempeño electoral para la constituyente, se pudiera hacer algo más, como tú dices, Diela, con equipos de trabajo, con propuestas sobre la mesa, con programas, con buenas compañeras y compañeros que puedan ir a cambiar el país que tenemos. Pero no hay que olvidar algo muy importante, que hay que seguir movilizados y movilizados, porque esto no se va a ganar solo en la discusión. O sea, la discusión va a ser un porcentaje minoritario de la decisión, porque en el fondo, si yo entro a una sala con 155 personas y quiero renacionalizar el agua, por ejemplo, ya sé con cuántos votos tengo. O sea, más allá de los argumentos que yo pueda dar y dar y dar y dar, como pasa en el Congreso, yo creo que hay un grupo sesgado que nunca va a dar su mano a torcer, a menos que el mundo social presione. Y ahí, en marzo de este año, también veíamos que la democracia cristiana, sus cúpulas, para no decir que todos los militantes, sus cúpulas, la democracia cristiana y Renovación Nacional, querían que el voto en la constituyente sea secreto. Es decir, cada vez que haya que votar un artículo, secreto, para que no sean juzgados públicamente. Yo creo que eso no puede pasar. Transparencia, participación, democracia, creo que son los conceptos que tienen que llevar este proceso. Gracias, Víctor. Me parece que no hay más consultas. Bueno, igual son ya las 11, es tarde. Yo creo que el tema que pusiste, Víctor, es sumamente relevante porque como que, no voy a decir eleva el debate, pero sí le da más condimento a todo esto, porque es algo que no estaba presente. Hablábamos de muchas cosas, extractivismo, agua, qué sé yo, pero nunca de la distribución del poder y cómo el país se organiza. Y lamentablemente eso siempre se lo habíamos dejado a los partidos políticos. Entonces ellos destruían el poder. En cambio ahora nosotros tenemos la posibilidad, los independientes, entre comillas, la ciudadanía, de analizar este tema pues, y conversarlo realmente, ponerse a pensar, que la gente empiece a pensar que cómo construimos el Estado, qué cosas queremos para el Estado. Como un ingrediente sumamente importante, yo lo encuentro sumamente, no sacamos nada con trabajar y luchar porque el agua sea un bien común si mantenemos el mismo tipo de Estado. Así que yo creo que es una de las cosas básicas dentro de la Constitución y de hecho es una de las primeras partes, casi todas las constituciones que nos rigen en toda parte del mundo, la formación del Estado es la que va en primer lugar. Así que buen tema para que debatamos en nuestra asamblea, los que estemos por hacer cabildo, ir colocando este tema y agradecer a Víctor que haya hecho esta disertación, esta exposición para que aportemos al debate, que es uno de los temas que es la tarea que tiene el CELCUN y me parece interesante. Así que gracias, Víctor. Comenzamos a despedirnos, pero antes, el próximo CELCUN, que es el 27 de noviembre, va a haber un tema sumamente interesante, que es que lo va a disertar Magdalena León. Ella es una ecuatoriana que participó en la Asamblea Constituyente en el 2008 de Ecuador y coordinó la propuesta de las mujeres. El tema va a ser la Asamblea Constituyente la Asamblea Constituyente de Ecuador desde una perspectiva feminista.
Así que dejamos invitado a toda la gente que nos está escuchando en el Facebook para el próximo viernes 27 a las 9 para que escuchen y comenten y debatan este interesante tema que nos trae Magdalena León. Así que me despido del panel. Buenas noches, Cristina, Víctor, Diela, Carmen, Janet. Hasta el próximo viernes. Chaito. Chao, buenas noches. Chao, Chao. buenas noches.